presentación. Qué pena que no les puedo ver las caras ahí entre medio para ir viendo. Pero la idea era venir a hablar de aspectos que a lo mejor ustedes usualmente no ven, porque me imagino que todos aquí quieren las plantas y eso tenemos en común. Y era entregarles como otra perspectiva de por qué estas plantas son tan importantes, por qué tenemos que querer tanto a las plantas, ¿ya? Y particularmente en contextos urbanos. Porque yo por lo menos soy una fiel creyente de que podemos tener buena calidad de vida en ciudades, podemos tener ciudades que sean más sustentables, podemos tener ciudades que sean más amigables con nosotros mismos, ¿ya? Y parte de eso es el rol de las plantas y cómo podemos ir avanzando hacia ello. Entonces, lo primero es reflexionar de por qué la naturaleza es tan importante en contextos urbanos, ¿ya? Tenemos vidas muy rápidas, muy urbanas, estamos sometidos a estresores ambientales y eso ha causado que exista una desconexión con los ambientes naturales, que exista una desconexión entre nosotros y hace que nuestra calidad de vida vaya empeorando, ¿ya? Pero nuevamente voy recalcando a lo largo de esta charla cómo es posible cambiar esa trayectoria hacia ciudades que sean más amigables con nosotros mismos, ¿ya? Y parte de por qué esta calidad de vida disminuye es porque esta misma vida urbana hace que nosotros pasemos mucho tiempo encerrados, mucho tiempo dentro y perdamos esa conexión que tenemos con el exterior y perdamos esa exposición diaria que podemos tener con la naturaleza, ¿ya? Adicionalmente, como hemos ido armando las ciudades, tiende a no ser tan diversa. Entonces también vamos perdiendo el espectro de contacto que tenemos con naturaleza. Es un número más reducido de especies o es un palette específico que se repite en distintas ciudades y vamos perdiendo esa diversidad, ¿ya? Y eso finalmente hace que nos lleve a una extensión de la experiencia que nosotros tengamos con la naturaleza. ¿Y qué es lo que nos trae esa desconexión? Y a través de la charla también vamos a ir mostrando alguna de la evidencia relativa a esto. Trae mayor ansiedad, ¿ya? Trae mayores externalidades negativas de la naturaleza, que la entendamos de otra forma y que a su vez la veamos como dentro de esos efectos negativos. Muchas veces trae miedo, ¿ya? Podemos hablar de miedo a las arañas, miedo a las serpientes, pero también miedo a la oscuridad que producen los árboles, por ejemplo, ¿ya? Y trae estos conflictos humano-vida silvestre, finalmente desorden de déficit de naturaleza, incluso puede ser lugares donde ocurran mayores crímenes y finalmente también nos trae mayores exposiciones a estresores ambientales, ¿ya? Y cuando digo estresores ambientales hablamos de contaminación, de ruido, ¿ya? De diferencias lumínicas, etc. Entonces, dentro de esto, a mí lo que me interesa es entender cómo la biodiversidad y el contacto con esa biodiversidad desde tu exposición y desde tu experiencia puede ayudarnos a reducir los daños que causa la vida urbana, a restaurar nuestras capacidades, ¿ya? A construir capacidades en nosotros mismos, ¿ya? Y finalmente impactar de manera positiva lo que es nuestra salud y nuestro bienestar, ¿ya? Y ahora nos vamos a ir como a los datos, ¿ya? Porque yo soy muy cuantitativa y me interesa mucho trabajar con datos, ¿ya? Vamos a pasar una parte de datos que son más internacionales y después les voy a mostrar un caso de estudio que hicimos en la región metropolitana, ¿ya? Entonces, evidencia en números, salud física. ¿Cómo la naturaleza impacta nuestra salud física? Se ha encontrado que 0.1 unidad de incremento en verde dentro de un radio de 500 metros de una residencia puede reducir en un 4% todo tipo de mortalidad, ¿ya? Tiene que ver porque reduce estresores ambientales y tiene que ver porque también
mejora tu salud mental, ¿ya? En adultos mayores se disminuye la probabilidad de mortalidad de todo tipo de enfermedades y es más alto por enfermedades relacionadas a las ACV, ¿ya? Y estos son datos, nuevamente, son estudios que se han hecho que van mostrando todos estos efectos. Personas que viven en barrios más verdes tienen menos probabilidad de sobrepeso y obesidad y menos probabilidad de diabetes. Y eso es porque el verde te invita a pasar tiempo afuera. Es mucho más agradable caminar, si lo pensamos, en una calle que es arbolada en pleno verano que caminar en una calle que no tiene ni un árbol y que hace un calor intenso cuando caminamos en concreto. Personas en barrios menos verdes tienen mayores incidencias de presión arterial alta, de alto colesterol y de alta densidad lipoproteica. Y todo eso ha sido medido en distintas poblaciones, en Reino Unido, en Estados Unidos, en otros países de Europa, ¿ya? Y en general tiene que ver porque las personas... ¡Ay! Lo apagué. Me equivoqué de botón. Las personas que viven en barrios más verdes tienden a ejercitarse más, ¿ya? Y ese ejercicio puede ser desde una simple caminata tranquila hasta ya ejercicios de más alto impacto. Pero el verde te tiende a invitar a eso. En términos de salud mental, lo que se ha visto es que los barrios más verdes están asociados a un mejor nivel cognitivo, ¿ya? Entonces yo aprendo mejor cuando estoy en un barrio verde, tengo menos incidencias de demencia también, yo pongo más atención cuando estoy en un barrio verde. Te ayuda como a relajar el ruido urbano y poder concentrarte de mejor forma en tus actividades. El caminar en ambientes naturales, escuchando sonidos naturales, ¿ya? O el ver una simulación incluso de un paisaje verde, se ha visto que se asocia con menores niveles de depresión, ¿ya? Y es porque yo hago la labor de contemplar. Si me voy de nuevo prestando atención en lo verde, prestando atención a lo mejor en las aves que están en esos árboles, en los ruidos que uno escucha de la naturaleza, eso me ayuda a relajarme y eventualmente puede tener algunos efectos en la depresión. Y lo adicionalmente bueno de esto es que la exposición no necesita ser muy extensa. Entonces hay varios estudios que dicen que exposiciones de 20 a 30 minutos ya te generan un beneficio bastante alto donde se ven los impactos en los moderadores de la salud, ¿ya? Y ya yo diría que ya en los últimos años se está empezando a evaluar la exposición a la naturaleza como tratamiento, ¿ya? Porque una cosa es lo que me expongo y que decimos caminemos por espacios verdes, vamos a las plazas, estemos un rato ahí, pero otra cosa es utilizarlo como tratamiento en enfermedades de salud mental, ¿ya? Y se ha visto que de todas maneras mejora la salud emocional. Entonces uno tiene emociones más positivas cuando estoy expuesto a verde, disminuyen también las emociones negativas, ¿ya? Y a eso va la salud ambiental. Quiero conectarme más con el de al lado, tiendo a aislarme menos cuando estoy más en espacios verdes. Y se ha visto también que cuando lo integramos en personas que tienen ciertos trastornos mentales, puede disminuir incidencia, en este caso, de demencia, y lo trabajaron con jardines ornamentales, o sea, jardines de horticultura. Entonces, como iban trabajando con huertos, y eso hacía que la incidencia del avance de la demencia era menor, ¿ya? Entonces, hay mediciones hechas, esto no es como solamente un aspecto así hippie porque nos gusta la naturaleza, sino que tiene impactos que son medibles científicamente y que han mostrado que tienen efectos positivos derivados de experimentos, ¿ya? Hay también estudios de largo plazo donde se ha visto que los barrios más verdes son asociados a niveles de depresión menores, ¿ya? Y eso se produce en todo tipo de rango de salud. Da lo mismo si es un adulto joven o adultos mayores,
las incidencias son parecidas, ¿ya? Después se vio en Inglaterra un experimento, un grupo de niños que se reclutó, se midieron ciertos aspectos de salud mental y después se les midió 20 y 40 años después, ¿ya? Se les volvió a aplicar el mismo experimento y se pudo encontrar que los que vivían en barrios verdes en su niñez tenían menor probabilidad de desarrollar desórdenes mentales en su adultez, ¿ya? Entonces también el impacto puede ser en el tiempo y en ese sentido nos incentiva a ojalá invertir un poquito más en verde en buena cantidad y en buena calidad. Lo que aún se sabe menos es qué tipo de naturaleza es más efectiva. Si son a lo mejor los huertos urbanos, si puede ser el árbol de calle nomás, si solo son las áreas verdes. Entonces eso todavía está en veremos qué es lo que va pasando. Lo otro es que son muy buenos para mejorar los afectos y la capacidad cognitiva, ¿ya? Cuando la exposición es reiterada. Y eso también nos llama a lo mejor la importancia que pueden tener estos espacios verdes en patios de establecimientos educacionales, que son lugares donde yo puedo reiteradamente exponer a niños al verde y le puede tener un efecto positivo en sus estudios, en su desarrollo educacional, ¿ya? Y lo otro es que la exposición a la biodiversidad, que es distintos tipos de especies, también tiene un efecto en la percepción de tu bienestar. La gente que vive en barrios que son más diversos percibe su bienestar de mejor forma que la gente que vive en barrios más carentes de vegetación, más carentes de diversidad de especies. Se me olvidó que tengo esto, ¿ya? Entonces, resumiendo, hay efectos positivos y eso está en los afectos, en esto de las emociones positivas se incentivan con la naturaleza. Eso tiene un impacto en la felicidad y el bienestar subjetivo, o sea, cómo yo me siento, ¿ya? Genera también interacciones sociales positivas, cohesión y conexión. Entonces, todos estos espacios verdes que desarrollamos, donde hay puntos de encuentro, tienden a generar ese sentido de pertenencia al barrio, tienden a mejorar la relación entre los vecinos, ¿ya? La gente que pasa más tiempo en naturaleza tiene mayores propósitos en la vida y eso eventualmente tiene un impacto en tu salud mental y te ayuda también a manejar labores que son cotidianas, a como que no sobrepasarse por la vida frecuentemente. Finalmente disminuye el estrés mental. Después, si nos vamos a grupos sociales particulares, se ha visto que en adolescentes y niños pasar tiempo al aire libre les refuerza la resiliencia a estresores, son capaces de abordar las dificultades de la vida de mejor forma, ¿ya? Les permite también conectarse entre ellos. Dejan teléfonos de lado, tienen un espacio de encuentro y esa sociabilización los lleva a mejores comportamientos. Les baja los niveles de ansiedad, ira, depresión y mejora los niveles de atención, que puede ser, lo han hecho caminando, llevas a un grupo de niños, los haces caminar por un bosque o por un área vegetada y eso ya les baja como los niveles de ansiedad. Y lo otro que siempre es bien interesante de recalcar, que no necesariamente por esa exposición a naturaleza me va a causar lo que podrían ser como los diservicios de la naturaleza, que en este caso se vio con alergia o rinitis que están tan de moda en esta época, ¿ya? Entonces siempre utilizando especies que sean adecuadas, o sea, mientras más diverso mejor, vamos a disminuir esa posibilidad de incidencia de alergias en las personas, ¿ya? Entonces no tiene un efecto negativo vivir en barrios verdes porque yo puedo tener alergia. ¿Cómo se expone la gente a naturaleza? ¿Ya? Hay distintas formas, desde lo más simple a cosas más activas en el fondo, de exponerse a naturaleza.
¿ya? Entonces puedo yo visitar un área verde, puedo trabajar en mi jardín si tengo la posibilidad de tener un jardín, puedo alimentar los pájaros. Todos esos contactos con la naturaleza te van a generar un efecto positivo, ¿ya? Y las interacciones no solo ocurren por la observación, sino que también ocurren por el tacto, por el olfato, por el oído, ¿ya? Entonces hay más sentidos, ahí donde salen estos, se me fue el nombre, como los jardines de los sentidos, donde yo permito que se toque la planta, que yo pueda oler la planta, ¿ya? Y siempre esa interacción que yo tenga con esta naturaleza va a depender de la cultura donde yo vengo y de mi experiencia de vida. ¿Cuál ha sido tu trayectoria en tu relación con naturaleza? También va a determinar cómo yo me contacto en un área urbana con naturaleza, ¿ya? La exposición puede ser activa o pasiva, ¿ya? Yo puedo estar sentado mirando desde mi ventana un árbol y eso ya tiene un efecto positivo en ti, ¿ya? Puedo ver documentales de naturaleza y eso también tiene un efecto. Es distinto, pero también tiene un efecto, ¿ya? Y en general tener una vista en lo posible de algo natural desde la casa va generando estos efectos positivos permanentes, ¿ya? Y puedo relacionarme de forma activa, que ahí es, voy a la naturaleza, me siento, camino, etc. Estoy en un contacto directo. Y también pueden tener aspectos de trabajar o voluntariar en programas que tengan que ver con naturaleza, diseñar también, que a ustedes les calza súper bien, también tiene un efecto positivo en ti, ¿ya? Y lo otro interesante es que pueden ocurrir esos encuentros en áreas tanto públicas, privadas, dentro de instituciones. Entonces no está restringido al espacio abierto, al espacio de afuera. Puede incluso ser lo que yo pueda poner en mi terraza, ¿ya? Entonces también es bien transversal en términos de el acceso a esa naturaleza. Obviamente queremos que todos tengan acceso a naturaleza mientras más mejor y de mejor calidad. Pero puede ser tan simple como plantas en tu balcón. Lo otro que se vieron, ¿por qué? Entonces, para entender un poco más de cómo planificar y cómo ir incorporando la naturaleza en la ciudad, ¿por qué la gente se quiere exponer a naturaleza? ¿Ya? Estos son unos estudios del Reino Unido. Entonces, las razones que más frecuentemente se hablan es uno, aire fresco, ¿ya? Entonces ahí partimos ligando los estresores ambientales. Lo segundo es paz y tranquilidad, estresores de salud mental, ¿ya? Y lo tercero es el espacio abierto, pensando que la ciudad lo que tiende a hacer muchas veces es como achicar, quitar las vistas de cielo, quitar la vista de lo que es extendido. Esas oportunidades te da la naturaleza, ¿ya? Y en términos de preferencias en el diseño, esta población también indicó que no todo tipo de naturaleza es la más deseada, ¿ya? Entonces, en este caso, les gustaban más los espacios que tuvieran harta vegetación y con árboles maduros. Y uno, si lo piensa en una ciudad, lo que uno tiende a hacer no es generalmente tener harta vegetación y con árboles maduros, ¿ya? Entonces, la importancia de la conservación también de estos grandes árboles, siempre que no sea un riesgo, por supuesto, dentro de la ciudad, ¿ya? Y lo otro, que la percepción de que harta vegetación es algo que da miedo, no necesariamente es así, ¿ya? Todo depende cómo tú lo diseñes y permitas que las vistas se generen dentro de los espacios. En términos de exposición a la naturaleza, muchas veces los indicadores en los cuales nos enfocamos es la cantidad de metros cuadrados por habitante, ¿ya? Pero la naturaleza es mucho más que eso, no es solo la cantidad, sino también cuán accesible es esa naturaleza, ¿ya? No es solo tampoco la cantidad, sino que la calidad del lugar. Entonces, la calidad de esa vegetación, cuán funcional está. Si yo tengo un árbol estresado,
los beneficios que yo puedo obtener de ese árbol van a ser mucho menores que si yo lo tengo en buenas condiciones, con una copa bien desarrollada, con harta biomasa. Entonces de ahí también la importancia a la mantención. No es solo estética, sino que también tiene implicancias para la funcionalidad, ¿ya? En general, y esto se repite en todos los países, las áreas que son de bajos ingresos tienden a tener menor accesibilidad a espacios de calidad, ¿ya? Y dentro de esto, necesitamos siempre tener como instrumentos de cómo vamos evaluando qué es un espacio de calidad, qué es una buena distribución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá estas ocupan el Reino Unido y están las guías del Reino Unido. Ellos miden la proximidad a los espacios verdes como un indicador de una buena distribución, ¿ya? Entonces, un indicador es que yo debería estar desde mi casa a no más de 5 minutos caminando de un espacio verde más pequeño, ¿ya? 300 metros de espacios más pequeños a 900 metros de espacios más grandes. Hay distintos indicadores cómo medirlo, ¿ya? La otra importante en evaluar cómo te afecta la naturaleza y la exposición es cómo es tu frecuencia de ir a contactarte con naturaleza y cuál es la duración de esa exposición, ¿ya? Entonces también el tipo de diseño del espacio va a determinar cuál es la relación que existe con el ciudadano, ¿ya? El tipo de diseño del espacio también va a determinar qué actividades puedo yo hacer ahí, ¿ya? Si simplemente es un espacio para ir a contemplar o es un espacio que tiene múltiples usos en que pueden haber gente haciendo deporte, gente relajada, no sé, teniendo un picnic y otra gente meditando. En el fondo, todo eso va a depender de cómo yo voy diseñando el espacio. La sensación de seguridad es un aspecto sumamente importante porque determina si los distintos grupos usan o no el espacio, ¿ya? Y ya sabemos que cuando no se diseña bien, ese espacio termina siendo utilizado por los que no queremos que lo utilicen y termina siendo un foco de inseguridad. Entonces, ¿cómo es importante eso también tenerlo en consideración cuando se diseña un espacio para que la gente se exponga a naturaleza? Y las amenidades, que ya es como más típico. Y esa exposición a la naturaleza nuevamente depende de la cultura, de tu sociodemografía, de las actitudes que yo tenga hacia la naturaleza y las percepciones que tenga de la naturaleza, ¿ya? Entonces, no para todos va a ser de la misma forma. Y ahí es donde entra la diversidad en lo que vamos generando, en lo que vamos poniendo, en lo que vamos haciendo en términos de naturaleza. Basado en toda esta evidencia, lo último que salió como indicadores de vegetación en la ciudad es la importancia de empezar a tratar de tener 3 árboles visibles desde tu casa, tratar de que el barrio tenga al menos un 30% de cobertura arbórea y tratar de que tú tengas un espacio verde de distintos tamaños, no tiene para qué ser un super parque, ojalá a 300 metros máximo de caminata desde tu casa, ¿ya? Y con eso era una forma en que se espera que también los bosques en la ciudad nos puedan promover esa salud y ese bienestar, ¿ya? Y yendo más allá aún, de a poco empieza a tomar cada vez más relevancia los baños de bosque, ¿ya? Técnica utilizada hace muchos años, desde hace muchos años en Japón, y que de a poco ha ido permeando a otras partes del mundo, y que en el fondo lo importante que incentiva es a pasar tiempo en naturaleza desconectado de los otros como estresores que uno pueda tener en la vida, ¿ya? De una manera de restaurar ciertas capacidades dirigidas a nuestra salud mental. Entonces ahí yo termino con la parte más conceptual y ahora nos vamos a datos de la región metropolitana. Me espero, no hay problema. Entonces, una de las cosas que queríamos preguntarnos con la investigación es cómo
la exposición y la accesibilidad a la naturaleza urbana puede beneficiar la salud y el bienestar, qué estructura y la composición de la vegetación es la que maximiza estos beneficios y son estos beneficios iguales para todos los habitantes de la región, y finalmente cómo eso puede afectar la toma de decisiones o cómo yo ocupo esa información para cambiar la toma de decisiones. Seleccionamos la región metropolitana porque, siendo que es súper estudiada, tiene aspectos bien interesantes para enfocarse en los temas de beneficios de la vegetación a los seres humanos. Y uno es que la región presenta inequidades ambientales, ¿ya? Entonces yo puedo ver que hay zonas de súper alta concentración de contaminantes, de mucha inundación, de mala calidad del agua, mientras que hay otras zonas que no tienen esos problemas, ¿ya? También tengo una distribución bien inequitativa en términos de las islas de calor en la ciudad y tengo una distribución inequitativa en términos de la vegetación. Y por el lado de la salud, a nosotros nos interesaba enfocarnos más en salud mental que en salud física, pero la incidencia en salud era importante también en la región. Ya se encontraba que cerca del 5% de la población tiene depresión diagnosticada, hay cerca de un 6 o un 7% que sufre de ansiedad y habían tasas de obesidad sumamente altas, ¿ya? Entonces, con la intención de cómo vamos generando evidencia que incentive el invertir en más verde, porque es algo que no es solo estético, sino que es algo que también me puede aportar a la salud pública, ¿ya? ¿Qué es lo que medimos? Hicimos por un lado una encuesta a 2.800 personas en la región, lo cual lo estratificamos por la distribución socioeconómica de la población. Les preguntamos aspectos de cuántas veces usted va a un área verde en la semana, cuánto tiempo se queda, qué actividad hace dentro de esa área verde, pero también cuán feliz es con su vida, cuán satisfecho está con su vida, ¿ya? Y les aplicamos una escala de salud mental, lo cual todas esas preguntas no hace tan fácil que la gente te responda, pero finalmente logramos llegar a los números. Y adicionalmente preguntábamos si usted toma habitualmente medicamentos que no fueran como los típicos de vitaminas o pastillas anticonceptivas o ese tipo, para entender si la gente más medicada tendría a pasar más o menos tiempo en naturaleza y la actividad física que hacía. Además, nosotros queríamos evaluar preferencias sobre servicio ecosistémico, entonces, ¿cuáles beneficios de la naturaleza son los que usted prefiere o los que a usted le parecen más importantes? Y veíamos rasgos de árboles también, que eso no lo voy a ver en esta instancia, y datos demográficos. Entonces, medíamos contaminación dentro y fuera de un área verde, ocupamos fotos termales para ver que nos interesaba también dentro y fuera del área verde cómo era, pero también para ver la incidencia del diseño del área verde en términos de la disminución de la temperatura. Hicimos inventarios forestales en 200 áreas verdes de la región metropolitana, eso nos daba alrededor de 2 por comuna, incluimos comunas urbanas y comunas rurales, y vimos aspectos de estructura, composición. Como les mencioné, vimos concentración de material particulado, 2,5 y 10, que es lo que más nos interesaba para la región, temperatura, humedad. Medimos también las condiciones del suelo, que ese es otro aspecto que es muy interesante en áreas verdes urbanas, la temperatura, la humedad y el pH, y además colectamos datos de biodiversidad. El que ocupamos para el análisis fueron solo aves, pero sí colectamos datos hasta de lagartijas, nos apareció en un área verde, cosa que es como más inusual, ¿ya? Y colectamos también los datos que tienen que ver con la calidad que define el Instituto Nacional de Estadística para las áreas verdes del país, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros fuimos encontrando, ¿ya? Y lo que van a ver aquí son varias tablas en que, de nuevo la apagué, en que van a tener por un lado es la categoría de prioridad social, ¿ya? Entonces las comunas sin prioridad son las que no tienen mayor vulnerabilidad social,
¿ya? Las comunas de alta prioridad son las que tienen más. Y aquí está el contraste entre qué es lo que pasa dentro de un área verde y fuera de un área verde en términos de concentración de material particulado 2,5. Sí. Los de sin prioridad es sin prioridad social. Es que no es un indicador que lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, en que evalúa acceso a salud, acceso a educación, esperanza de vida y nivel de ingreso, ¿ya? Es que tú no tienes problemas de acceso a educación, acceso a salud. Entonces, una comuna como Las Condes es sin prioridad. Está clasificada como sin prioridad, ¿ya? Mientras que una comuna es del... Ay, de nuevo la apagué. Es que se llama es como sin vulnerabilidad social. Pero ellos lo clasifican en prioridades. Es prioridades de inversión en acceso a educación, acceso a salud. Eso. Entonces, claro, tenemos las comunas urbanas y las comunas rurales de la región metropolitana, y cuando son números negativos indica que la concentración de material particulado era menor dentro del área verde, ¿ya? Obviamente aquí no solo incide la concentración atmosférica, sino que esto es muy probable que haya sido por la cubierta del área verde, porque todo lo que es maicillo te genera material particulado y eso hace que la medición te aumente, ¿ya? Entonces, nuevamente ahí, lo importante que son las distintas coberturas que ponemos en los espacios verdes para tratar de incentivar que tengan más beneficio, ¿ya? Pero sí podemos ver un aporte del área verde a disminuir la concentración de contaminantes, ¿ya? Lo cual es particularmente importante para las comunas que se ubican en áreas de alta concentración de contaminantes. Y eso también pasaba para el material particulado 10, ¿ya? El 2,5 nos importa porque ese es el que entra al sistema respiratorio y eventualmente entra al sistema circulatorio. Y el 10 es el más referido, que está más relacionado con el polen, ¿ya? Cuando nos íbamos después a ver humedad relativa y temperatura del aire, entonces queríamos evaluar cuál era el aporte del área verde en el fondo reducir esas temperaturas más altas, pudimos encontrar también que es variable, que no necesariamente todas las áreas verdes me están reduciendo temperatura, ¿ya? Y eso es por cómo está estructurado el área verde. Entonces, si yo puedo tener un área verde que está definida como área verde, pero es casi pura cubierto de cemento y tiene un par de árboles, esa área verde va a tener un aporte muy distinto. Así yo tengo como bosquetes ya en un área verde, la disminución de temperatura va a ser mucho mayor, ¿ya? Entonces, encontramos que si bien hay un aporte en las áreas verdes, hay una relación también con el diseño de esa área verde en términos de su capacidad para poder disminuir la temperatura. Y lo mismo con la humedad. Después medimos carbono también, entonces se hizo en esta misma como parcela de inventario que hicimos, se contabilizaron todos los árboles y con eso ocupamos unos modelos que nos permiten calcular cuánto carbono tiene acumulado por hectárea, lo llamo a la unidad, esa área verde, ¿ya? Y encontramos comunas con áreas verdes con harto árbol, con árboles antiguos además, y eso aportaba mucho más carbono, ¿ya? Que otras comunas, más las plazas de armas, que tienden a ser un poco más, con menos árboles en el fondo, y que era muy poquito el carbono que aportaban los individuos de árboles que se encontraban ahí. Lo otro que queríamos entender era cómo la gente se exponía en la naturaleza. Entonces, ¿a qué espacio verde vas? Cuando tú dices que vas a un espacio verde, ¿a dónde es que vas? Y eso era porque queríamos ver si las personas se movían de comuna para ir a estar en ese área verde, o bien
disfrutaban los espacios verdes de su comuna, ¿ya? Entonces, en el caso de las comunas rurales, cuando son comunas de más bajo ingreso, la gente tiende a no moverse, ¿ya? Porque tienen los espacios ahí todavía como para aprovechar de naturaleza, ¿ya? Si nos movemos a comunas urbanas, ¿ya? Las comunas sin prioridad social, quiere decir las comunas que están en mejores condiciones, el 73% de la gente iba a su misma comuna a visitar un área verde, ¿ya? Mientras que a medida que nosotros vamos como bajando en el nivel socioeconómico de vulnerabilidad social, podemos ver que la gente se mueve más fuera de su comuna para visitar un área verde. Y eso probablemente tiene que ver con que lo que tienen en su comuna no es de la calidad suficiente como para que sea su área verde favorita, ¿ya? Esta pregunta era relativa al área verde favorita. Y eso también nos da un indicativo en términos de la inversión que uno debería estar haciendo en comunas de más bajo ingreso, que tienen menos posibilidad de tener un jardín, como para entregarles espacios verdes de calidad que ellos puedan vivir más diariamente, ¿ya? Y que no sea que tú el fin de semana, es como tu paseo el fin de semana, que vas a visitar el área verde. Lo mapeamos esto también y todo, entonces uno podía ver cuántos kilómetros podía recorrer alguien para ir a visitar su área verde favorita, y no era menor, o sea, estábamos hablando de 17, 20 kilómetros que se podían recorrer solo para ir a ver un área verde. En términos de biodiversidad también se encontró bastante diferencia, y se ve pésimo el amarillo aquí, ¿ya? Pero en el fondo Maipú, la Plaza de Armas San José de Maipo y la Plaza de Villalhue son las que encontramos con más diversidad de especies, ¿ya? Mientras que estos otros, el Bicentenario en Cerrillo, Parque Las Palmeras en Renca, Plaza Las Vertientes en San José de Maipo, son las que menos diversidad tenían, ¿ya? Lo interesante a mí que me parece de eso es que uno mira San José y tenemos la que más y la que menos. Entonces, nuevamente, hay un problema de qué especie estamos utilizando en esas plazas, cuál es el diseño que tiene la plaza, y eventualmente eso sí tiene un impacto en biodiversidad. Entonces, cuando nos vamos a temas de salud, lo que nosotros utilizamos fue, bueno, evaluemos cuánto estos árboles que están en la región metropolitana son capaces de reducir en términos de daño. Entonces veíamos calidad del aire, mitigación climática, restaurar capacidades con la incidencia en ansiedad y medicación, construir capacidades con las actividades físicas que la gente realiza, y finalmente una medición de felicidad y satisfacción. Y evaluamos moderadores ambientales por municipalidad. Entonces, ¿cuál era el tamaño promedio que tenía el área verde de la municipalidad? ¿Cuál era la accesibilidad? Que lo evaluamos en términos de las áreas verdes totales y la distancia que existía entre las áreas verdes. Eso nos da algún entendimiento como de la distribución y de la riqueza de aves. Y por otro lado, los moderadores individuales, porque yo puedo tener un comportamiento particular dependiendo de cuánto yo quiera contactarme con la naturaleza, que tenía que ver con la frecuencia de visita al área verde, la duración y algunas variables demográficas, ¿ya? Entonces, cuando miramos la regulación de la calidad del aire o del aire limpio, lo que nosotros encontramos es que existen inequidades ambientales también en esos aspectos, en términos de cuánto me puede mitigar el arbolado urbano de determinadas comunas. Y la menor provisión de este servicio se producía en los tres grupos socioeconómicos más vulnerables, que coinciden en general con municipios que tienen más alta concentración de contaminantes. Entonces, los árboles que tienen ellos son de más mala calidad, ¿ya? Y eso hace que sean menos capaces de disminuir la concentración de contaminantes. En términos de la mitigación climática, lo más interesante que encontramos es que las comunidades de mayor edad son las que viven en donde las temperaturas son más altas y donde el efecto que tienen los árboles para bajar la temperatura son las menores. Entonces, nuevamente, encontramos espacios de este estilo en que es mucho menor la reducción de temperatura que hacen esos árboles, ¿ya?
Entonces eso también es algo para considerar, porque los adultos mayores son de las poblaciones que están más expuestas a los efectos de las altas temperaturas. Y lo otro que queríamos ver, bueno, cómo estos beneficios se relacionan con temas o aspectos de riqueza de especies, y una de las cosas que encontramos es que en general parches más pequeños de vegetación urbana tenían una menor incidencia en disminuir la temperatura, en disminuir la concentración de contaminantes, y que coincidían con los parches que tenían menos especies, ¿ya? Y eso está relacionado con una teoría ecológica, que mientras más chica la isla, en el fondo, menos especies vaya a poder tener en esa isla. Y eso mismo se repite en áreas urbanas, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos pensando en áreas verdes para la biodiversidad, el tamaño sí importa. En términos de la capacidad de la naturaleza de permitirnos restaurar capacidades, nosotros vimos ansiedad y toma de medicamentos. Pudimos encontrar que las personas que pasan más de una hora en un área verde muestran menos incidencia de ansiedad, ¿ya? Entonces, la naturaleza podría ahí estar haciendo un efecto en disminuir la ansiedad. Y por otro lado, las personas que pasaban más de una vez a la semana en áreas verdes declaraban tomar menos medicamentos. También aparece una correlación que en el fondo los hace tomar menos remedios, y eso era especialmente significativo en comunidades jóvenes, ¿ya? Y las más jóvenes que nosotros estudiamos fueron entre los 18 y los 24 años, y ese era el grupo etario en que mientras más estaban afuera, menos medicamentos tomaban. Lo evaluamos también con las actividades físicas que la gente hacía, cuánto pasabas afuera y cuántas actividades físicas hacías. Y encontramos que las personas mayores hacían más actividad física en comunas, cuando vivían en comunas que eran más verdes, ¿ya? Después, las personas que pasaban más de 3 veces a la semana en áreas verdes hacían menos actividad física. Y muchas veces eso tiene que ver con que hay poblaciones que la actividad física la hacen en un gimnasio, no necesariamente en un área verde. Y lo que van a hacer en un área verde es a recrearse, a contemplar, no a ejercitarse, ¿ya? Y lo mismo, las personas que pasaban más tiempo en un área verde tendían a hacer menos actividad física. Entonces no encontramos ahí una correlación entre lo que yo me muevo y el tiempo que paso en áreas verdes, ¿ya? En términos de satisfacción de vida no encontramos ninguna relación, y probablemente tiene que ver con que el que tú estás satisfecho en la vida no tiene que ver con tu contacto en naturaleza, sino que tiene que ver con varias otras cosas más que son multidimensionales en el fondo. Pero sí lo que encontramos es que la gente se declaraba más feliz cuando iba más de 3 veces por semana a un área verde y permanecía más de 3 horas a la semana, ¿ya? Entonces la gente que tendía a ir más a áreas verdes se autodeclaraba como más feliz que los que pasaban menor tiempo. Entonces, resumiendo, lo que encontramos es que la heterogeneidad en la composición y la estructura de la vegetación urbana y la biodiversidad en la región sí existía, y que mientras más diverso en términos de especies y más diverso en términos de la estructura que nosotros les vamos dando al espacio verde, mayor van a ser los beneficios que tenga, ¿ya? Tanto hacia estresores ambientales como hacia salud y bienestar. Lo otro es que el empezar a destacar que habían grupos de jóvenes y de adultos mayores que estaban recibiendo estos beneficios de distintas formas, nos hace pensar que la política de inversión en áreas verdes también tiene que ir más allá de indicadores socioeconómicos, sino que cómo vamos incidiendo en poblaciones o en grupos sociales que son más vulnerables dentro de la ciudad, ¿ya? Y eso implica que también hay oportunidades para poder conectar la naturaleza con estrategias de salud pública, ¿ya? De nuevo, voy a volver al inicio de la charla. No es solo ornamental, no es solo que queremos enverdecer para bajar la temperatura, sino que ojalá queremos enverdecer para tener estos múltiples beneficios que nos entrega la naturaleza, ¿ya? Y por eso queremos hacer la inversión.
Y yo eso es lo que les venía a contar. Muchas gracias.